Hola, hoy les hablaré de un tema que creo yo ya está muy quemado, es la historia de las consolas portátiles. Bueno, primero definiremos qué es una consola portátil. Una consola portátil es una consola de videojuegos, solamente que a través de una fuente de alimentación y voltaje autónomo, que no necesita conexión eléctrica hogareña, puede brindarnos entretenimiento. Ojo, solamente se reconoce como consola portátil aquella misma que se puedan utilizar varios videojuegos, tal como a través de cartuchos individuales o CD-ROM. Algunas personas dirán que existen más consolas a continuación, pero yo pongo aquellas que fueron conocidas por sus logros o errores. Hay algunas consolas que no se dicen que son portátiles, tales como la Nintendo Game Watch, el abuelo de la Nintendo DS, y otro tipo de consolas, que no se denominan, ya que solo se puede jugar un solo juego predeterminado. Para jugar otro se tenía que comprar otra con otro predeterminado. Pasemos a 1979. Microvision, considerada por muchos, a mí inclusive, como la primer consola portátil en salir al mercado. Diseñada por Hal Smith y lanzada por la empresa Milton Bradley, esta pequeña consola marcó el camino para lo que luego sería un suceso a nivel mundial. Caracterizada por introducir el sistema de cartuchos intercambiables, este dispositivo marcó las pautas para lo que ahora podemos disfrutar a diario. Pero como toda ópera prima, contaba con diversas falencias, tanto de fabricación como de diseño. Las de diseño, por la imagen, parecen ser obvias, pero recordemos que salió a finales de los 70s, por lo que en esa época un simple iPhone en esa época podría disfrazarse como un transmisor intergaláctico hiperdimensional. De todos modos, las fallas que tienen principalmente son fallas de fabricación, con lo cual es casi imposible conseguir algunas que funcionen. La pantalla LCD de 96x96 píxeles, del tamaño de un Nokia 1100, es caracterizada por ser extremadamente frágil, por lo que existía el riesgo de romperla a cualquier hora. También tenía algunos problemitas de voltaje. Además, su tecladito era tan frágil y endeble, que era solo cuestión de suerte que dure más de un año después de comprarlo. En definitiva, revolucionó, pero era más frágil que un huevo. En cuanto a los juegos, no fueron lanzados muchos, principalmente porque las compañías no le tuvieron mucha confianza al producto. El más conocido de esta portátil fue Star Trek. Hacer Striker era como jugar al Star Wars, porque con los gráficos y definición de la época era como jugar a lo mismo. Después, algunos seguramente, si no todos, porque puse esta pantalla en negro. La pongo porque representa simbólicamente la crisis de los videojuegos, donde al parecer hubo un problema tecnológico, ya que la cosa no avanzaba. Pasa y recién en mediados de 1981-1982, cuando se va a retomar la cosa, y entonces, pasemos a 1984. Epoch Game Pocket Computer. Este fue el segundo intento fallido de cambiar un poco las cosas de Epoch. Fue un fracaso total, por lo tanto se vendió exclusivamente en Japón. Entre las razones de su fracaso, se puede decir que fue su pantalla mínima, más chica aún de la del Microvision, y su gran consumo de electricidad, 4 pilas AA, lo que más o menos serían una cantidad colosal. Su gran ventaja en su competencia, fue los gráficos que podía reproducir la consola, excelentes para la época. En realidad, semejantes a un Atari 2600. Al parecer no importó mucho, porque los juegos lanzados para esta portátil son menos de 10. Obviamente, nunca vio la luz en Estados Unidos, salvo alguno que la haya hecho por encargo. Sin embargo, si la consiguen, guárdenla en algún lado y repitan sin cesar. Mi precioso, ya que al pasar los años su valor aumentará, ya vale mucho en estos momentos. Bueno, quisiera una de esas, pero pasemos a 1989. Atari Lynx. En el caso de esta portátil de Atari, fue algo raro. Fue desarrollada en 1986, y en 1987, ya estaba terminada y listo para salir al mercado. Pero, no se sabe por qué, fue lanzada recién en el año 1989, con la salida del legendario Game Boy. A pesar de ser la primera consola portátil de tener gráficos color, no pudo competir con la gran N. En primer lugar por su costo, luego por su tamaño. Parecía más bien una consola de verdad con una pantalla incrustada de lo grande que era, y sobre todas las cosas, por la elección de los clientes.
Nintendo se aseguró de tener las mejores franquicias de su lado, en conjunto de un favoritismo ya desarrollado en consolas anteriores. Con la llegada de la Sega Game Gear, a mediados de los 90s, esta consola ya estaba casi olvidada, y solo un par de desarrolladores quedaban en pie por fanatismo a la consola. Resumiendo, hubiera sido un boom en la época, e inclusive superado a la gran Nintendo, de no ser por ese atraso de su salida al mercado, en conjunto con el poderío de N. Seguimos en 1989. Con la Game Boy, no hay nada que se pueda agregar porque todos lo saben. Lanzada al mercado tanto en Japón como en USA en 1989 y en Europa en 1990, muchos consideran el Game Boy como la representación más icónica de las consolas portátiles. Y hay que reconocer que las características de este pequeñín valen y mucho. Pocos botones, pero muy bien ubicados, diseño sobrio y simple, pantalla de medidas justas, conectividad con otras personas a través del conocido link cable, y la posibilidad de agregarle periféricos que salieron tras los años. El éxito fue impresionante e inmediato en cada país en donde llegó, inclusive en Argentina, llegando a vender 100 millones de unidades vendidas en todas sus ediciones. Nintendo supo con astucia arrasar con toda la competencia, desde la ya mencionada Atari Lynx, hasta la novedosa y atractiva Sega Game Gear, convirtiéndose en el primero en la lista de las portátiles, y lo sigue haciendo hoy en día. Bueno, no podemos negar que no fue una buena consola, pero ¿qué pasó en 1990? Con la NEC Turbo Express. Esta pequeña consola no es una consola con todas las letras, sino más bien una mini consola de las mismas, que había ya antes sacado a la compañía, tales como PC Engine o TurboGrafx 16, pudiendo jugarse cualquiera de los juegos de las consolas previamente habladas. Por sobre todas las cosas, esta consola estaba muy avanzada ante las otras, ya que poseía una pantalla LCD y un exclusivo sistema que a través de un cable RK se podía conectar a la televisión y viceversa. ¿Por qué esta consola no vendió? Por una campaña de marketing malísima y por su elevado costo, $400, que no estamos hablando de poco, era casi el doble de la consola de Nintendo, que lideraba el mercado, le precipitó una caída en picada a la consola. Aparte de sus problemas técnicos, la consola tenía un gran potencial que fue dado por alto con la atención de Nintendo. Eso sí fue un mal año, pero veamos qué pasara en 1991. Con la Sega Game Gear. La Game Gear fue la primer portátil de Sega, con la comenzó exitosamente, ya que llegó a hacerle competencia a Nintendo con su Game Boy. Además, estaba un poco a favor. Una pantalla por demás grande que de la competencia, diseño horizontal y ergonómico, y a través de un accesorio aparte, se podían sintonizar televisión de aire. Esta consola tuvo éxito especialmente en Europa y USA, donde los usuarios prefirieron comprarse ambas consolas, Game Boy y Game Gear, ya sea por su calidad o por sus únicas franquicias, Sega para Sonic y Mortal Kombat, Nintendo para Pokémon y Mega Man. Lo negativo de esta consola televisión es que consume una cantidad increíble de baterías, 6 pilas AA, para ser precisos, y que duran, con suerte, 12 horas. Particularmente, tuvo mucho éxito en Brasil, donde se pueden conseguir en muchos lados. En 1992, Tawatara Supervision, esta consola de origen taiwanés. Fue una consola de módico éxito, sobre todo en su país natal, donde le quiso opacar un poco las cosas a N. Es diseño, por más que llamativo por su diseño particular y pequeño tamaño, está dificultado por pantallas frágiles, malo diseño de los botones. El peor problema fueron esos juegos, que eran de empresas que nadie conocía, y que no les llegaban a los talones a las grandes franquicias de N, tanto N me va a borrar la tecla. Un dato interesante es que en Argentina tuvo una cantidad de ventas circunstancial, donde se pueden conseguir en algún lugar, y en varios modelos, esta pequeñez de Electrolab. Pero ¿qué pasa en 1992? Con la Sega Mega Jet, mucha gente no sabrá que para qué diablos sirve una consola sin pantalla. Para encontrar la respuesta, lo que hay que hacer es no verla como consola, sino como joystick. Esta consola, a través de una conexión especial, se podía conectar esta consola a algunas pantallas de televisión de aviones japoneses.
Así es, mientras en México nos rompíamos los tuques en nuestros incómodos asientos, los japos estaban los más panchos, jugando al Sonic en los aviones japoneses. La consola por detrás tenía una ranura donde se conectaban los cartuchos individuales de Sega Mega Jet o Sega Genesis. Bueno, hasta aquí termina la primera parte de mi video, la historia de las consolas portátiles. Espero les guste el video, la verdad tardé mucho en encontrar la información, pero bueno, yo soy NixiPixel, hasta la próxima. No olviden comentar y si quieren suscribirse. Hasta luego.